Hace un siglo atrás el mundo sufrió un desastre sin precedentes, el cual generó un cambio drástico en la vida cotidiana de las personas, en donde humanos con poderes se entrenaban en una academia especializada, la cual era capaz de servir un entrenamiento para la humanidad. Pero realmente tú como estudiante vas con el propósito de descubrir qué pasó con tu hermana. Y ojito que se viene historia interesante. El anime comienza con un duelo entre esta waifu de lentes y este pibe mamadísimo, donde la gente está muy alocada por el espectáculo que estos dos están ofreciendo. Sin embargo, la waifu está en graves problemas, ya que a pesar de que este ataque con todas sus fuerzas, no logra hacerle daño al enemigo, por lo que decide usar su especial supremo. Sin embargo, en un choque de poderes, esta cae derrotada, muriendo al instante, para solo finalizar su último respiro pidiéndole perdón a su hermano. Ay no, pero qué sad, gente. Y bueno, hace unos siglos el mundo tuvo un gran impacto que cambió por completo a la raza humana, y durante ese periodo un desastre conocido como Invertia hizo que cayeran las naciones drásticamente, donde una fundación empresarial integrada tomó el poder. Pero Invertia le dio una nueva posibilidad al mundo de tener un nuevo potencial. Y bueno, es allí donde nacieron humanos que poseían habilidades completamente excepcionales, los llamados Genestella, los cuales tenían combates de entrenamientos en una academia conocida como Asterix. Joder, pero qué buena introducción. Y bueno, allí conocemos a nuestro prota, Hayato, un nuevo estudiante de la academia, el cual de camino se topa con el pañuelo de una damisela que perdió desde su habitación. Y bueno, este usa una habilidad para llegar hasta la ventana de su cuarto, pero se las topa en paños menores. Pero luego de que ésta se vistiera, acepta las disculpas del prota, y este le entrega el pañuelo, el cual es muy valioso para ella, y esta no sabía qué iba a hacer si lo perdía. Y bueno, luego de hablar, la waifu le dice que ahora sí debe de pagar por lo que hizo, donde esta lo ataca con un gran poder de fuego, pero gracias a los reflejos de gato del prota, el pibe termina evadiendo el ataque. Y bueno, este escándalo hace que la multitud de estudiantes se acerquen a presenciar la discusión. Allí Julis, la rango 5 de la academia, lo reta a un duelo, donde si el prota pierde, él deberá de hacer lo que ella quiera, pero si él gana, ella aceptará sus disculpas. Y gente, esto no pinta nada bien, y además que el prota se ve muy débil. Y bueno, Hayato entra en un duelo que no tiene ni idea de qué carajos hacer, pero uno de los estudiantes le presta un arma para que por lo menos se defienda. Y es así como el duelo comienza, y la waifu comienza a atacar con toda su fuerza, pero Hayato comienza a sorprender esquivando todos sus ataques, lo que deja a los estudiantes bastante sorprendidos, pero a su vez estos dicen que la waifu no está peleando en serio, cuando esta en realidad sí lo está haciendo, pero piensa que el prota tiene algo raro, capaz de evadir todo sin necesidad de usar habilidades. Y bueno, que en eso el pibe se lanza con un ataque especial, y cuando está por derrotar a la waifu, la protege de un ataque a distancia que le habían hecho. Aunque bueno, la situación empeora, porque terminó agarrándole una opai. Lo siento, pero me tengo que reír. Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Y bueno, este duelo termina siendo cancelado por la delegada Claudia, la cual se lleva al prota para que termine su registro como estudiante. Y en el camino, esta le pide que por favor no la trate formal, ya que bueno, van en el mismo curso, por lo que esta solamente quiere que la llame Claudia. Además que la waifu le muestra su abdomen. Y joder, pero este pibe ¿acaso es Henry Cavill o qué carajo? Y bueno, luego de la incómoda situación, la chica le explica que esa academia se conforma por 6 escuelas diferentes, las cuales siempre hacen una especie de torneo para ver cuál es la mejor, por lo que este le pide al prota que luche por su escuela y que gane, y al final a este se le concederá el deseo que más anhela, donde Hayato pregunta si allí estudió una chica llamada Juraka, donde la waifu le responde que hay un registro que aparentemente confirma que sí estuvo allí, pero que no es seguro. Y por cierto, esa chica es la hermana del prota. Y bueno, así finaliza la reunión, y el prota conoce a sus compañeros de habitación, al cual le regresa la espada que le prestó, pero en el camino se dan cuenta de que Julis tiene una discusión con el pibe mamadísimo, donde esta saca un enorme poder, donde el prota le reconoce como la bruja de las llamas resplandecientes. Y bueno, luego de esto, Hayato tiene un pequeño sueño, donde ve a su hermana, chica que vimos al inicio que valió madres. Esta allí le hizo la promesa de cuidarlo para siempre, promesa que al parecer esta no pudo cumplir. Y bueno, regresando con el prota, mientras este entrena, recuerda lo que sucedió con Julis, donde el pibe interrumpe la discusión que ella tenía con el mamadísimo, donde al final no sucede nada malo, ya que el amigo del prota es periodista, y este estaba grabando. Y allí Hayato habla con Julis, y le pide que por favor esta sea su guía para la academia y la ciudad, ya que este desea conocer mejor el lugar. Aunque bueno, tú y yo sabemos que el pibe quiere andar con ella. Y bueno, también Julis le cuenta que esta desea ganar el combate de Fenifesta y obtener dinero, pero se le pondría difícil, ya que como esta no tiene amigos ni compañero, bueno, no podría, ya que el concurso se empareja. Y bueno, al día siguiente en clases, el prota se encuentra con una loli amiga de la infancia llamada Saya, las cuales tenían más
más de 6 años sin verse. Esta le menciona que ha estado estudiando en la academia porque el padre había realizado una nueva arma, por lo que fue prácticamente para hacerle publicidad en los combates que tenga. Y bueno, termina la clase y Julie se acerca al prota para decirle que es hora de salir juntos. Sin embargo, la Loli se pone celosa, donde le dice que ella no tiene que ser su guía, ya que lo está haciendo de mala gana, por lo que ahora ella será su guía, lo que da inicio a una discusión de chicas. Y bueno, que en eso llega Claudia y abraza al prota para ella llevárselo, aunque en realidad solo le llevaba unos papeles para que firmara el permiso de poder ir a la selección de su Ugrelux, pero igualmente le advierte a las chicas que al siguiente día Hayato será solo para ella. Y joder, pibe, para ser sincero, me quedo con la presidenta. Y comenta si tú también lo harías. Y bueno, vemos que Julius y Saya deciden ambas ser guías del prota, por lo que andan juntos, donde le muestran los clubs, el lugar donde debería de ir si tiene problemas y la cafetería. Y luego toman un descanso y mientras el prota se va a buscar unas bebidas, Saya le dice a Julius que nunca podrá derrotar al prota, ya que él es demasiado fuerte. Y Julius está al mismo nivel de poder que la Loli, pero mientras discuten son atacadas por unos sujetos, donde ambas se defienden y destruyen el lugar. Sin embargo, los cuerpos no fueron hallados ni ninguna pista. Y bueno, llega el momento donde Hayato deberá de escoger su Ugrelux, donde ahí se encuentra con Macphail, el cual escoge la Ugrelux Cerbersta, arma que usaba la hermana de Hayato. Sin embargo, no cualquiera puede usar un arma, ya que primero mide la compatibilidad de la misma, y si esta sobrepasa el 80%, podría ser usada por el usuario. Pero al mamadísimo la espada no le hace caso, y se pone en números negativos. Y no, ya valiste, bro. Por lo que bueno, vemos que el prota entra en modo facherito y doma a la bestia descontrolada teniendo más de un 90%. O sea, es el segundo en poder controlarla. Y el roto le dicen. Y bueno, al caer la noche, Hayato tiene una reunión a solas en la habitación de Claudia, donde la waifu está... bueno, todos pensemos en la Biblia. Bueno, allí la waifu le comenta al prota que varios estudiantes que participarían en el evento de combate fueron lesionados repentinamente en un ataque sorpresa. Ataque que ha estado ocurriendo muy a menudo, por lo que esta le dice que el siguiente objetivo de los enemigos es Julius, así que le pide al prota que proteja a la waifu, algo que sería complicado, ya que esta siempre quiere andar sola y no poner en peligro a las personas que esta logra amar. Pero bueno, luego de eso la waifu le da una buena recompensa al prota, el cual termina huyendo. Y ojito que el pibe es caballeroso, pero creo que se pasó de pendejo. Y bueno, Julius lleva al pibe por toda la ciudad, para que este conozca los lugares más importantes. Y bueno, allí deciden comer una hamburguesa tipo relax, cuando son acorralados por el mamadísimo que sigue empeñado en tener un combate con la chica, aunque el prota esta vez interrumpe, y le dice que si de casualidad él no será el causante de los ataques a ella, a lo que este no responde, y se retira para no tener problemas en la ciudad. Sin embargo, de regreso a la academia son emboscados por varios sujetos, pero gracias al prota salva a la waifu una vez más. Bueno, vemos que esta lo lleva a su habitación, y mientras cose la ropa del pibe que fue rasgada por un proyectil, le cuenta acerca de sus amigos del orfanato, y es que de pequeña mientras se escapaba de casa fue acorralada por unos sujetos, donde esta fue salvada por unas niñas de un orfanato, las cuales le dieron ese pañuelo que tanto atesora, pero esta casa se ha ido deteriorando, y como el gobierno no quiere invertir en un lugar que no le dará ganancias, ella debe de buscar el dinero por su cuenta. Ah, ¿con qué era eso? Ahora ya sabemos por qué esta quiere luchar. Y bueno, en un cambio de escena, la waifu recibe una carta y se va temprano de clases, algo que preocupa al prota, y este al contarle a Claudia le dice que es una trampa y que es mejor que se apure porque la waifu está en problemas. Y bueno, Julie se encuentra por fin con Sirius Norman, el causante de todos los ataques y supuestamente amigo de Lester, el pibe mamadísimo, el cual también llega al lugar debido a que tenía una invitación de Julius para un duelo, donde en realidad era una trampa para hacer ver que Lester era el sujeto malvado y que el combate terminó en una grave lesión para ambos, donde Sirius saca una gran velocidad de marionetas, donde Lester acaba con ellas rápidamente. Sin embargo, por lucirse diciendo que era demasiado fuerte, el pibe soltó más de 120 marionetas, lo que complicó aún más las cosas, y Lester es el primero en ser derrotado, donde Julius hace todo lo posible para defenderse, pero termina herida en las piernas por una bala. Allí la waifu, al ver la cantidad de marionetas, se da cuenta de que el pibe trabaja en conjunto con Alenkant, una instalación capaz de producir en masas el tipo de armadura capaz de resistir los ataques de la waifu, por lo que Sirius, al ver que esta descubrió la verdad, es mejor silenciarla. Pero en eso llega Hayato, y salva a la waifu, donde el pibe tiene un combate él solo contra todas las marionetas. Allí el prota desata su verdadero poder y acaba con todas como si estuviera dando un paseo tranquilo por el parque. Y objeto que este pibe está mega rotísimo y tan pendejo que se ve. Sin embargo, Sirius trata de escapar,
escapar, pero al final, gracias al poder de vuelo de Julius, logran bajarlo de la marioneta, cayendo por un callejón donde lo esperaba Claudia. Allí mismo el prota recibe un castigo por su poder, donde unas cadenas salen, y allí vemos un flashback donde la hermana, para protegerlo, limitó su poder, por lo que le cuenta a Julius que solo lo puede usar por un tiempo determinado, y luego de eso queda muy debilitado. Además le pregunta que si él puede ser su compañero para el torneo, donde luego de meterle una tremenda lírica y sonrojarla, la waifu lo acepta. Y ojito que ya el prota tiene waifu. Y bueno, por otro lado, Sirius es perseguido por Claudia, la cual le pega un ataque que lo deja prácticamente muerto. Allí esta habla con el periodista, donde dicen que aún pueden sacarle provecho al sujeto. Y ojito que algo malvado se traen entre manos. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal de mi compañera Millie Jean, quien también hace resúmenes. El link lo encuentras aquí en la descripción del video. Pero al mismo tiempo, ellos están siendo observados por la gente de Alenquant. Y bueno, en un cambio de escena, Claudia tiene una reunión con los demás miembros de sus respectivas academias. Allí esta les informa que de momento su academia está haciendo una colaboración con Alenquant para la creación de una nueva arma. Además que el miembro de Alenquant propone que ahora deberían de usar inteligencia artificial en los Festa. Y bueno, por otro lado, Hayato tiene un entrenamiento con Julius, donde el pibe logra aguantar los 3 minutos que dura un combate sin quedar completamente agotado, por lo que para el evento sería perfecto, ya que su límite sobrepasa ese tiempo de los 5 minutos. Y bueno, ya en la sala de entrenamiento llega Saya y Lester, el cual le da las gracias a su manera por haberlo salvado del ataque de Sirius. Además que Saya comienza a discutir con Julius por andar monopolizando al prota, y hasta la Loli quiere con el pibe. Bueno, sigamos. Bueno, que en eso llega Claudia con 2 miembros de Alenquant, que estarían supervisando el nuevo proyecto. Además que estas están allí para ver las instalaciones, pero una de las chicas muestra mucho interés por Hayato, y es que esta es la creadora de las marionetas, por lo que le dice al oído que será la única vez que haya podido cortar a sus máquinas, además de darle un beso. ¡Y qué ofertón! Bueno, y esto enfurece a las demás chicas, pero esto no es todo, ya que Saya entra en conflicto con esta morenaza, la cual al ver la arma de la Loli conoce rápidamente de quién se trata. Y es que el padre de Saya perteneció a Alenquant, pero lo despidieron porque sus ideas eran absurdas e innovadoras, lo que bueno, molesta a la Loli, ya que esta no permitirá que nadie hable mal de su padre. Y joder gente, yo también me molestaría, por lo que bueno, la reta a un duelo que deberá de esperar, ya que ambas chicas de Alenquant participarían en el torneo, por lo que allí la Loli tendrá su oportunidad de venganza. Pero bueno, el problema es que debe de buscar un compañero que no sea Hayato, ya que el pibe está con la princesa. Y bueno, más tarde ese mismo día, el prota ve como un señor abofetea a una Loli, y bueno, este la defiende, donde el viejo ve las estadísticas del pibe y sabe su nombre, y también ve el arma que este usa. Allí le dice que le pida cómo tratar a su nieta, a lo que este le responde que no le haga más daño, donde el viejo acepta con la condición de que le gane a la waifu en un duelo. Y bueno, sin más remedios y ninguna otra alternativa, el prota acepta el duelo, pero se da cuenta de que esta Loli pelea en un nivel completamente diferente. Y gente, ¿qué carajo le dan de comer a esta niña? Y bueno, a pesar de esto, el pibe va a su ritmo, aunque el tiempo es lo que lo está dejando mal, ya que llevan más de 5 minutos de combate, por lo que tiene que hacer un ataque bueno. Sin embargo, la Loli es más rápida y rompe el símbolo de su pecho, que es el contrato de duelo, ganando así la batalla a la Loli. Y no, gente, esto es imposible. ¿Acaso perdió el prota? Bueno, allí Julius le dice que deberían de irse a otro lugar, antes que todos se den cuenta de que el pibe está en su límite, además de preguntarle por qué carajos estaba en un combate con el rango número 1 del instituto. Espera, ¿cómo? ¿Esta Loli era la más rota? Bueno, Julius está en la sala de recuperación con el prota, donde este le dice que ella no ha podido derrotar a 3 personas. Una de ellas es él, y las otras 2 son la número 1 y la número 2, que es Claudia, la cual posee una Lux capaz de predecir el futuro. Y también hay rumores que dicen que puede ver hasta 10 segundos de lo que sucederá en el futuro. Y gente, eso está rotísimo. Pero bueno, por otro lado, le comenta que Kirim es una invicta rotísima capaz de ganarle a todos sin usar una Lux. Además que tampoco es una estrega. O sea que en otras palabras, la waifu es una espadachín común y corriente, que usa una simple espada japonesa. Y gente, esto no me cuadra, pero hay que admitir que está rotísimo. Y bueno, luego de eso, el prota debe de volver a recuperar su insignia, por lo que decide ir a buscarla con Claudia, que está muy... Gente, de verdad este pibe tiene mucha suerte. Y bueno, luego de que el prota soportara la sensualidad de Claudia, esta le cuenta que el tío de Kirim pertenece a la admisión de postulantes de la escuela, pero que este viejo quiere un puesto aún más elevado, por lo que este usa a su nieta como herramienta para ir obteniendo esos logros. Y bueno, más tarde el prota se topa con Kirim, con la que sale a caminar a solas, ya que bueno, la waifu lo busca para agradecerle por haberle ayudado. Además, esta le cuenta que su motivo por el cual lucha es para salvar a su padre. Y bueno, esta también se emociona, ya que sabe que el prota
prota es un gran espadachín y que le encantaría poder entrenar con él, donde bueno, Hayato acepta. Sin embargo, al mencionarle que este tiene que preguntarle a Julius, esta lo rechaza, ya que tiene prohibido estar con otros de alto rango, por lo que Hayato decide entrenar con ellas solas en su rutina matutina. Pero lo que no sabe el prota es que los de Giant enviaron unas bestias que crearon nuevas para que acaben con el prota, y estas bestias justamente los atacan mientras están con Kirim, pero el problema es que al cortarlas, estas se regeneran. Sin embargo, la waifu corta en muchos pedazos a una hasta dar con el núcleo, pero por un descuido el prota es atacado por varios proyectiles que derrumban el piso, cayendo él junto con la Loli. Y bueno, allá abajo se enfrentan a lo que parece ser un dragón acuático, pero como la Loli no puede nadar, Hayato deberá de enfrentarse él solo al enemigo, por lo que decide desbloquear su habilidad oculta y de esa manera poder derrotar al enemigo con total facilidad. Y bueno, luego de eso y mientras esperan el rescate, la Loli le cuenta que ella lucha por su padre, ya que este fue condenado a prisión por asesinato, además que un ladrón entró a robar su tienda y tomó como rehén a Karim. Sin embargo, este en defensa propia lo mató, pero por ser un humano con poderes, como lo es el prota, fue sentenciado en prisión por muchos años. Y no, gente, qué mal. Aunque el prota le predica un poco la palabra a la Loli, para que no se deje manipular por su tío, y que de ahora en adelante sea ella misma la que tome las decisiones correctas, ya que solo de esa manera Hayato seguirá prestándole su poder. Por lo que bueno, la Loli al regresar y verse con su tío, le dice que ya no necesita más de su ayuda, y lo deja solo, donde luego reta otro duelo al prota. Pero como el pibe es querido ligando como un caballero dorado, la misma técnica no funcionaría dos veces con él. Y bueno, allí vemos como el pibe comienza a intercambiar varios tipos de armas, mientras lucha con la waifu, lo que la va dejando confundida, hasta que el pibe logra derribarla y conseguir la victoria. Y bueno, luego la Loli lo visita en su vestuario, junto a Claudia, donde le pide al prota y las demás que la dejen entrenar con ellos, ya que esta no está siendo guiada por las órdenes de su tío, y quiere andar con ellos para no estar sola, y volverse mucho más fuerte. Además de obviamente hacer amigos, y una gente que linda. Pero sin embargo, el tío aparece, y trata de humillarla, pero gracias a Claudia, esta le hace saber que el pibe está allí por la familia de ella, lo que hace que al pibe le baje su rabia, y se vaya como el cobarde que es. ¡Y joder, Claudia, qué grande! Perdón, me emocioné. Y bueno, mientras ocurre todo esto, Alicant hace pruebas con un nuevo modelo de combate que tiene, el cual ahora está rotísimo supuestamente, debido a que el dragón acuático obtuvo información acerca de nuestro prota, por lo que las habilidades que este usa ahora son conocimientos básicos que la máquina posee. Y gente, esto ya no pinta nada bien. Y bueno, Saya y Karin son compañeras en equipo ahora, pero en su entrenamiento tienen una muy baja ponderación, debido a que a pesar de ser muy fuertes su coordinación es pésima, por lo que tendrán que buscar la manera de profundizar su amistad y que se lleven mucho mejor, donde bueno, allí ambas deciden salir juntas al centro, aunque ninguna tiene ni la más mínima idea de qué hacer, hasta que a Saya se le ocurre buscarle el regalo perfecto a su padre. Allí van a tiendas de ropa, comidas y bebidas, pero al final optan por ir a una tienda de armas ilegales, a las afueras de la ciudad, donde la Loli le compra un arma que posee un núcleo raro, que le servirá a su padre en su investigación. Y vaya regalo. Y bueno, luego es el turno de Karim, donde esta le pide que le enseñe a nadar, ya que bueno, no sabe. Así que se van a una piscina donde la Loli sin querer se mete en problemas con esta rubia, la cual le reta un duelo, pero al ver que es la rango 1 le dice que se siente mal y que prefiere no pelear. Pero al ver que la Loli no sabe nadar, se comienza a burlar. Y gente, que hija de fruta, por lo que Saya la defiende y termina en un duelo con la rubia, la cual no dura ni 2 segundos en combate. Y bueno, luego de ese grandioso día, ambas se hacen más cercanas, y ya al día siguiente en el entrenamiento hacen una gran puntuación juntas en coordinación. Y bueno, en un cambio de escena vemos que el presidente de otra academia se dirige a una prisión donde libera a esta waifu, que tiene una pinta muy sensual pero a la vez maligna. Esta le envía a participar en el evento a Fenigesta, con el objetivo de eliminar al prota, ya que por la luz que este posee podría ser un enemigo muy fuerte en el futuro. Y bueno, no veo fallas en su lógica. Es así como el evento comienza, y en la apertura aparece el director de Festa, y este sujeto participó en eventos anteriores, donde el prota al verlo tiene como un presentimiento de que lo conoce. Allí el sujeto dice que por primera vez en Festa se permitirá todo tipo de armas y marionetas, por lo que en el combate van a valer todas las nuevas innovaciones que las personas posean. Y esto, gente, me huele a trampa. Y bueno, en otras palabras, le está dejando el camino libre a Alicant. Y bueno, luego de finalizar la ceremonia, daría inicio al primer enfrentamiento. Allí participaría nuestro prota y Julius, donde su combate es tan fácil que solo Hayato lucha contra los dos
dos sujetos, que los liquida de un golpe rápido. Y gente, bastante fácil obviamente. Pero el verdadero evento está por venir, cuando le toca a las marionetas de Ernesta, donde vemos que este robot facherísimo, que bueno, tiene la capacidad de hablar, además de la marioneta waifu, que también tiene conocimientos. Y el detalle aquí es que ambos, antes de comenzar la lucha, le dicen al oponente que le darán un minuto para que ataquen con todo lo que tienen. Y luego de que acabe el minuto, sería su turno. Y espera, ¿cómo? Vemos que los alumnos comienzan a atacar con toda su fuerza, pero a pesar de que sus ataques podrían hacerles daño a cualquiera, bueno, para estas máquinas son un simple masaje. Por lo que al terminar el minuto, solo basta un madrazo para mandar a cada uno para el lobby. Y no, gente, pobrecitos. Y bueno, por otro lado, Hayato y Yulis salen a entrenar, pero cuando están de regreso para ver el combate de Karim y Saya, se topan con una pelea callejera donde está Irene, la waifu que enviaron a matar al prota. Y bueno, esta al ver al pibe lo reconoce rápidamente. Sin embargo, es interrumpida por su hermana, la cual se ve que es una buena persona. Y bueno, Karim y compañía tienen un gran combate, y aunque sus oponentes sean muy habilidosos, no se comparan en nada al nivel de poder de cada una, por lo que Karim, con su velocidad y agilidad con la espada, derrota a uno con facilidad, y la Loli Saya, a pesar de tener una tremenda arma, la maneja con mucha rapidez, pegándole un tremendo disparo a quemarropas al pibe, eliminándolo del evento. Y ojito que esta Loli no tiene piedad con sus tiros. Y bueno, luego es turno de Hayato y Yulis, y como es de esperarse, ahora es el turno de Yulis de pelear ella sola contra los dos oponentes, lo cual no dura ni 2 minutos, ya que las llamas de la waifu los incineró a todos. Y bueno, mientras Hayato y Yulis comen, deciden ver qué combate hay, donde ven a Lester en un enfrentamiento contra Irene. Allí vemos que la waifu tiene una arma capaz de controlar la gravedad, pero para poder tener un gran poder, esta tiene que beber la sangre de su hermana, y es que el uso de esa arma modifica al usuario convirtiéndolo en un vampiro, ya que se requiere mucha sangre para ser usada, y la hermana tiene la habilidad de regenerarse, por lo que es un banco de sangre literalmente para Irene, por lo que su combate también dura muy poco, ya que Lester, a pesar de darle bastante batalla, debe de rendirse porque era eso su vida. Y en un cambio de escena, Hayato recibe una llamada de Karin, diciéndole que la Loli Saya se perdió en el centro, por lo que este sale a buscarla, pero en el camino se topa con la hermana de Irene, la cual rescata de unos sujetos que la quieren maltratar. Pero como la waifu le había avisado a su hermana, Irene llega a modo yandere, con ganas de pegarle unos buenos madrazos al prota. Y ojito que esta waifu da miedo, pero su hermana logra controlar su ira, además de esta explicarle lo sucedido, ya que justo en ese momento Saya llama diciendo que ya pudo regresar y que no había ningún problema. Pero esto igualmente enfurece a Irene con el presidente de su academia, al cual confronta, ya que ésta le había prometido proteger a su hermana, donde la waifu le intenta matar, pero solo le hace un simple rajuño, y es que tiene tanto flow que el pibe ni se asustó. Y bueno, luego de lo sucedido, Irene está en deuda con Hayato por lo que hizo, así que lo invita a casa para comer, y allí esta se da cuenta que está en el evento con el objetivo de eliminar al prota, ya que el otro pibe tiene la certeza que su arma sería peligrosa, además que hay otros planes que están haciendo en contra de él, por lo que deberá de tener mucho cuidado. Y no, gente, ya el pibe lo quieren matar todo el mundo. Pero bueno, al caer la noche, la hermana de Irene les agradece por todo y pide disculpas por el comportamiento de Irene, la cual últimamente está cambiando su forma de ser. Y bueno, esta deja pensativo al prota, el cual visita a Claudia en la noche, donde esta lo ataca muy fuerte. ¿Y qué carajo está pasando? Sin embargo, logra despertar de una especie de trance. Allí esta le cuenta que su Lux le permite ver el futuro, pero a su vez, esta le muestra más de 1000 maneras en las que puede morir. Espera, ¿cómo? Además le cuenta que todas las Lux poseen un alma la cual puede corromper al usuario, lo que le deja en claro al prota el por qué Irene cada vez que, bueno, usa su Lux se convierte más en un vampiro. Y gente, esto no puede ser nada bueno, ya que puede llegar a un punto que no reconozca ni a su propia hermana. Y bueno, llegó el momento del combate entre Irene y el prota, y antes de iniciar la pelea, Irene absorbe sangre de su hermana, pero una gran cantidad, para pelear con todas sus fuerzas, donde la batalla inicia y Yulis ataca con una ráfaga de fuego, mientras que es sincronizado el ataque con Hayato. Pero la vampiresa esquiva sus ataques, como una mariposa volando tranquilamente. Sin embargo, los ataques audaces y repentinos de Yulis hacen que la waifu retroceda y deba de beber más sangre de su hermana. Pero el problema es que esta no se está percatando que su hermana se está debilitando poco a poco. Y no, gente, la waifu va a valer madres y no se dio cuenta, donde Irene hace un increíble ataque de gravedad. Pero nuestro Kirito roto, nuestro Hayato roto, se pone en modo Tanjiro haciendo una respiración de postura, la cual aplica una gran cantidad de ataques simultáneos para evadir el ataque de oscuridad negativa de la waifu.
donde el prota se lanza sobre ella, pero era un engaño para que esta cayera en la trampa de Julis, un gran ataque explosivo que hace temblar al estadio. Sin embargo, Irene despierta por completo el poder de su Lux, donde esta ya no tiene el control y captura a su hermana, donde le quita mucha sangre, y a su vez un gran ataque giratorio azota el lugar. Y joder, pero qué tensión. Vemos que Hayato intenta predicarle la palabra, pero ve que esto no surte efecto, así que allí el pibe se conecta con su Lux y ve los recuerdos del arma, donde ve a su hermana y el pibe de un momento a otro comienza a escuchar el opening de la serie. Y gente, cuando esto sucede ya saben lo que se viene. Vemos que el pibe saca un poder más allá de su límite, dejando a todos locos del gran poder oculto que tiene, donde el prota lanza una técnica definitiva para desarmar a Irene, pero acto seguido el pibe hace dos ataques simultáneos que son capaces de destruir la Lux por completo. Y nada, gente, pero qué grande, este tipo es mi ídolo, donde el combate acaba y la victoria es para nuestro prota, el cual recibe la factura de tanto poder que usó, y su limitador se activa dejándolo incapacitado para luchar por 2 días. Y gente, F por el prota. Pero esta revelación deja al tanto a todos los demás competidores, los cuales ya saben que deben de aguantar contra Hayato al menos 5 minutos, y luego de eso sería fácil derrotarlo. Y no, gente, ya van a aprovechar el bug del prota. Pero bueno, el pibe podrá disfrutar de esos 2 días, ya que tiene a 4 waifus, que lo cuidará muy bien. Pero también debe de prepararse psicológicamente para lo que se viene, ya que muchos enemigos le tienen el ojo puesto, por lo que ahora el verdadero torneo es Fénix.